Buenas tardes, estamos en Salud Integral de Radio Maya Internacional, transmitiendo desde Chetumal, la bella capital de Quintana Roo, para todo el mundo, a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube y www.radiomayainternacional.com.mx. Me acompaña hoy para hablar de quemaduras por pirotecnia y electricidad comunes en estas fechas del año, que ya vamos a entrar próximamente al Maratón Guadalupe Reyes y a las fiestas navideñas. El cirujano plástico y reconstructivo, el doctor Miguel Quetzal, un gran amigo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, doctor, por la amable invitación, y es un privilegio estar aquí en Radio Maya. En las efemérides más importantes de diciembre, vamos a conmemorar este 20 el Día Internacional de la Solidaridad Humana, un día para celebrar la unidad de la diversidad, para recordar a los gobiernos que deben respetar los compromisos con los acuerdos internacionales y la no intromisión de una nación a otra y respetarlas. Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Entre otros, el objetivo de poner fin a la pobreza. Desafortunadamente, un flagelo que países en desarrollo económico, a través de imponerle sanciones a otros por cuestiones políticas o de conveniencia, se sigue dando. Es penoso que el ser humano se supone que ha sido más evolutivo y muestra estas acciones retrógradas. Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza y trabajar en los aspectos de salud para todos, hablando de inclusividad. En las rápidas de salud, la dieta keto o ketogénica, altas en grasas, bajas en carbohidratos, ayuda a combatir mejor los virus de la gripe. Y pues estas temporadas, Miguel, las bajas de temperaturas, de repente se siente calor a mediodía, pero las mañanas son frescas, las noches son frescas. Sin duda. Mucha humedad, y esto nos genera un problema. Entonces, estamos por conocer lo que es la dieta keto, y la Universidad de Yale les recuerda que la dieta keto, moderada en proteínas, es importante para estas fechas, donde nos puede ayudar al cuerpo a estabilizar las condiciones y poder resistir las gripes y las enfermedades de temporada. Bueno, ¿qué es una dieta keto? Carne de res, cerdo, cordero, aves de corral, carnes de órganos. En algunas regiones se tiene la costumbre de comer hígado, comer corazón, comer riñones, aunque de manera moderada, porque pues tenemos luego problemas con colesterol y triglicéridos, vienen las dislipidemias, las altas en la hipertensión y otros problemitas más relacionados con la circulación. Por otra parte, los huevos, el huevo es un alimento súper completo, pero también bastante difícil de procesar por el organismo, porque tarda muchas veces hasta 24 horas en hacer una buena digestión y aprovechar ese tejido embrionario que nos nutre efectivamente. Así es, y es muy bueno, hablando de la recuperación en los pacientes, que vamos a comentar un poco sobre las quemaduras, las proteínas que contienen estos alimentos que acaba de mencionar usted, doctor. Bien, gracias, doctor. La mantequilla de frutos secos, que es importante, sin azúcares añadidos. Desafortunadamente acostumbramos a hacer las aguas con jugos de frutas y les añadimos un montón de azúcar, y eso desplaza la fructosa, los azúcares naturales de cada una de las frutas, y esto genera un problema. Ahorita los cítricos, es importante tomar a su agüita, aplicarle el jugo de 1 o 2 limones sin mayor endulzarlo, puede tomar una cucharada de miel adicional, y con eso va a tener una fuente importante. Dentro de la dieta keto, el pescado. A la hora de elaborar un menú cetogénico, los alimentos deben de contener 5-10% de carbohidratos, algo que los mexicanos no entendemos. Nosotros utilizamos 80-90% de carbohidratos y luego lo demás. Entonces, aquellos que somos amantes de los sopes, de las tortas y de todo
mi director de producción siente que le llego al corazón, pero yo también comparto eso, mi querido Adán. También soy amante de esta comida, pero la dieta keto recomienda 5-10% de carbohidratos, grasa 60% y proteína entre un 30 a 35%. La enfermedad de Chagas es un mal transmitido por un parásito Trypanosoma cruzi que se encuentra en la chinche besucona. La chinche besucona es una chinche en la región pintita en sus alas, una chinche de color parduzca, café, que en sus alas, en la parte exterior de sus alas, en el borde exterior, presenta pintas de un color más intenso, y esta chinche, es la transmisora de la enfermedad de Chagas. ¿Pero qué creen? Han hecho un gran descubrimiento los científicos, que el medicamento para el Alzheimer es capaz de curar la enfermedad de Chagas. En ratones que han infectado con Chagas, para probar algunos medicamentos, sí, el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, realizó ese descubrimiento con ratones con la memantina, tras la aplicación de este medicamento que se usa para el Alzheimer, que es un bloqueador de una de las cadenas relacionadas con este padecimiento de Alzheimer, de pérdida. Es un bloqueador de receptores, también bloquea la transmisión del parásito, ¿sí? Y lo elimina. Habría que estar pendiente aquí en Salud Integral para estar al tanto de cómo va la evolución y cuando la memantina pues se utiliza acá. Aquí utilizamos el glucantime, es un medicamento que se elabora en Francia y en Argentina, y está controlado. Es un inhibidor del parásito de Chagas, perdón, ya estoy cuatrapeando, no. Aquí utilizamos en México un derivado del albendazol, que es el que se utiliza para Chagas. Ya me estaba confundiendo con la úlcera del chiclero. Sí, perdón, pero como estamos en vivo, pues tenemos la oportunidad. El benznidazol es lo que se utiliza como tratamiento para la enfermedad de Chagas, y es un medicamento que tenemos controlado ya cuando en su momento podemos comprobar, y tenemos ya los estudios de laboratorio que está confirmado esta. Hasta el 25 de noviembre el dengue ha cobrado vida de 135 personas en México, cifra muy superior a la del año pasado, donde se habían registrado 75. El dengue, pues tenemos que estar pendientes, ya que el mosquito transmisor ha adquirido las características de adaptarse no tan solo a la altura, donde se comprobaba que no volaba a más de 1,50 m, se ha comprobado a 5 metros, han encontrado en edificios el Aedes aegypti, y que además ha adquirido, doctor, la capacidad de adaptarse a las temporadas de invierno, con temperaturas más bajas. También los huevecillos están eclosionando, probablemente no con la intensidad que lo hacen a 35, 38 grados centígrados, ya también tienen esa capacidad. Por lo cual, pues así como la temporada de huracanes debe uno estar pendiente, porque en invierno con los frentes fríos no se debe de presentar, también las enfermedades de temporada, como pensábamos que el dengue disminuía en invierno, no ha ocurrido. Hoy ya no, siguen las altas. El estado de Jalisco en México está registrando mayores casos de dengue, sigue presentando, está a la alta, están implementando nuevas estrategias, se habla ya de un quinto serotipo de dengue. Sabemos desde hace 2 años y medio, con un brote asiático,
que el serotipo 3 y 4 ya había sufrido mutaciones. De ese mismo brote en Singapur, el año pasado tuvimos un brote en Perú. De ese brote de Perú se extendió posiblemente a Costa Rica y haya sido los remanentes de Costa Rica lo que le dio a Honduras hace 6 meses con varios decesos de nuestros hermanos de Honduras y probablemente de ese mismo brote ya sea el que esté presente en México. Hay que tener cuidado, hay que seguir pendientes y es una condición que los ciudadanos tenemos que trabajar porque en casa tenemos la tarea de lava, tapa, tira y voltea para sumarnos a la tarea y evitar que en casa se formen criaderos de mosquitos. Doctor, las quemaduras en menores de edad se incrementan hasta un 35-40% durante estas fechas decembrinas. La escasa supervisión o nula de los adultos para estar pendientes de los juegos de los niños con fuegos artificiales o pirotecnia, pues es una de las causas. En fin de año, niños y niñas están expuestos al uso de luces, de bengala, cohetes, fuegos artificiales. Ya hay árboles de Navidad que no llegan en buen estado, están secos, se pueden quemar. En casa tenemos la poca precaución y cuando conectamos luces navideñas y el árbol que lo llenamos de lucecitas, tenemos 4 o 5 conexiones que pueden provocar también un corto o puede provocar al momento que la mueven una quemadura precisamente en un menor de edad, para lo cual es importante conocer y determinar qué es lo que debo de hacer ante la presencia de una lesión por quemaduras. Sí, doctor, efectivamente a través de los años ha habido un incremento, especialmente en las fiestas patrias y no se diga en fiestas navideñas, en donde la Fundación Mexicana de Dermatología dice que aumenta hasta un 300% la cantidad de uso de fuegos pirotécnicos o fuegos artificiales. Esto como resultado nos da que la gente o la población en general está tratando de tener diversión, está tratando de entretenerse, sin embargo, muchas veces no pone atención a los riesgos que conlleva estos artefactos. Entre medio de esos, por supuesto, sabemos que los niños, hasta en un 60%, los niños de la edad de 5 años hasta los 14 años, son los más predispuestos. Y de estos, el 75% de estos son hombres, son niños, ¿verdad? Las damitas, por alguna razón, son más inteligentes que nosotros, los hombres, que nos gusta andar experimentando y haciendo travesuras, ¿verdad? Las damitas, las niñas, afortunadamente son más inteligentes y evitan esas situaciones de exposición, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta de que hay estos factores importantes, ¿verdad? Y le agregamos muchas veces que los artefactos estos son producidos de manera clandestina, ¿verdad? Le agregamos que también en las fiestas navideñas hay consumo de alcohol, pues muchas veces estas situaciones predisponen a que no sean realmente fiestas, sino que terminen siendo tragedias. Es decir, la persona o la población termina yendo o terminando en los hospitales, en las salas de emergencia. Debemos recordar que hasta un 5% de estas personas expuestas a quemaduras por algún artefacto, pirotecnia, hasta un 5% son quemaduras graves. Quemaduras graves que implica que no solo tienen que ir al departamento de emergencia, sino muchas veces estar internados y quedarse 1 o 2 semanas, muchas veces hasta 6 semanas, dependiendo de la gravedad y qué tanto se ha quemado o expuesto la persona o el paciente en esta situación. Generalmente hablando, debemos recordar que como en todo país, por supuesto, hay actividades que deben de ser relativamente expuestos para situaciones públicas, manifestaciones públicas, pero como hay acceso a que nuestra población pueda comprar, ya sea las luces de bengalas o cualquier artefacto explosivo, pues esto nos permite de que haya un riesgo adicional hacia la población. Doctor, aquí la verdad, un ciudadano común
pues podemos tal vez valorar el enrojecimiento, el achicharramiento o cambio de color, el tiznamiento por el carbón en la lesión, pero no podríamos saber qué tan grave es, cuáles son los síntomas de estas quemaduras por pirotecnia. Sí, las quemaduras por pirotecnia es igual como otras quemaduras por fuego directo, ¿verdad? Entre esos usted ya mencionó las catalogadas como quemaduras de primer grado, que básicamente viene siendo enrojecimiento y dolor de la zona afectada. Pero una vez que pasa eso, estamos ya, o hablaríamos ya de quemadura de segundo grado, empezamos a ver zonas de esa misma área afectado que presenta ampollas, ¿verdad? O inclusive que ya no esté enrojecido o rosa el área, sino que realmente esté blanco o negro, que quiere decir que son ya quemaduras más profundas de segundo o tercer grado. Estas son las situaciones en donde uno tiene que considerar muy seriamente llevar a la persona a emergencia de algún hospital cercano. Si solo es enrojecimiento, recordemos, ¿verdad? Recordemos la manera más fácil y sencilla de recordarnos si es una quemadura leve o de primer grado, es recordar cuando nos exponemos al sol por más de 7 minutos, nos da un enrojecimiento del área y por supuesto dolor. Entonces estas personas que son expuestos a esta situación no es necesario llevarlos al hospital, lo que es necesario es simplemente tomarse un baño con agua a temperatura normal y aplicarse alguna crema humectante sin ningún agente químico adicional. Eso es lo que hay que hacer. En caso de que sea una quemadura más profunda, que haya ampollas, que haya dolor, que esté el área extenso, ¿verdad? Que no sea un dedo, por así decirlo, que sea todo el brazo y antebrazo, pues a esas personas hay que llevarlo a una evaluación formal a un hospital en el departamento de emergencia. ¿Cuáles son las partes más afectadas en estos expuestas a la quemadura por pirotecnia? Sí, las partes más afectadas, como podemos saber, son las manos. En México el registro que tenemos actual es 30% del cuerpo. La mano es la más afectada. El segundo más afectado es el ojo. Debemos recordar que puede ir desde un fragmento de la pirotecnia hasta una lesión del ojo tan importante que la persona pierda la vista, ¿verdad? Entonces, eso pasa hasta un 28%. En un 15% afecta la cabeza y afecta el cuello. De ahí en adelante, todo lo demás que presenta, estamos hablando de que ya sea el abdomen o los miembros inferiores, es todo el restante del inferior. Cabe mencionar que para la función del ser humano es importante recordar que la mano es vital y el ojo es vital, ¿verdad? Si tenemos estos dos órganos o estas dos áreas afectadas, por así decirlo, pues obviamente vamos a tener resultados catastróficos en lo que pasa con una persona que es expuesta a esta situación. ¿Cómo se clasifican estas quemaduras, doctor? Las quemaduras se clasifican en primer grado, segundo y tercer grado, ¿verdad? El primer grado básicamente es solo, llamemos la superficie o el pellejito, por así decirlo, lo que es la epidermis, lo que tenemos por fuera de la piel. El segundo grado es la que afecta ya la dermis y el tercer grado es la que afecta ya básicamente la grasita que tenemos. Hay otra clasificación que está totalmente documentado, que se conoce como cuarto grado, y esto es cuando ya afecta básicamente tendones, músculos y huesos, o inclusive se habla ya, si ya afectó, puede haber inclusive amputaciones de los miembros a resultado de uno de estos fuegos pirotécnicos o artefactos pirotécnicos. O sea, sí llega a haber una lesión de tercer grado por exposición a pirotecnia. Sin duda, puede causar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces eso es importante que entendamos como ciudadanos que estos artefactos conllevan un riesgo por sí solo, ¿verdad? Acordémonos, si encima de eso le agregamos alcohol y encima de eso le agregamos que lo prendemos o lo incendiamos adentro de un cuarto, dentro de la casa, ¿verdad? O si le agarramos ese mismo artefacto y se lo tiramos
agarro y se lo tiro al doctor Francisco, pues obviamente el doctor Francisco puede caerle en la bolsillo y incendiarse y causar mayor lesión. Las lesiones que causan, como les menciono, puede ser desde la pérdida de la vista, pérdida de la audición, el oído, ¿verdad? Puede perforar el tímpano, causar quemaduras graves, causar amputaciones y causar la muerte. Sí, todas estas están totalmente documentados y independientemente de cuál sea, porque puede ser hasta los chispas de bengala que pueden incendiar una ropa, por ejemplo, o sí, puedes estar en un área encerrado en donde tengas otros agentes flamables, pesticidas o algún perfume que tiene aerosol, que tiene propiedades de captar fuego y causa incendios formales, ¿no? Sí, y la ropa, doctor, que también las fibras que están hechas con materiales sintéticos. Con materiales sintéticos, más fácil de que sea flamable. Es correcto. Y que pueda agravar esa situación. Recordemos que en México regularmente entre las fiestas patrias a las fiestas decembrinas hay lugares en nuestro país que se dedican a preparar artefactos pirotécnicos, algunos autorizados, algunos clandestinos, y ha habido graves accidentes con explosiones fatales que han acabado con familias completas, ¿sí? Así es. Y son cuestiones un poco más serias, tal vez no relacionadas con un niño que se expone a los fuegos en fiestas navideñas, pero que hay que tomar en cuenta la seriedad de jugar con pólvora, y principalmente si no está supervisado el niño por un adulto durante el tiempo que esté prendiendo esto. Lo importante sería prohibirlo, ¿no? Desafortunadamente son situaciones relacionadas con la cultura, con las tradiciones, y lo va a ver, y lo que más prohíbes es lo que más excita al ser humano a buscar hacerlo. Sí, inclusive se menciona que se utilizaba en los inicios del siglo pasado para ahuyentar los malos espíritus, ¿verdad? Eso es una cultura ya muy aceptable actual en el país, y sí, indiscutiblemente esto va a pasar, y lo que tenemos, yo creo que entender y tramitar hacia nuestra población es básicamente, son artefactos que tienen por sí solos riesgos, ¿verdad? Y que si podemos usarlo o debemos usarlo, debe ser una persona que lea las instrucciones, primero. Segundo, que deben ser artefactos. En México existe, se puede ir a gov.mx, en donde está la información de cómo almacenar, a quién vender y a quién no vender estos artefactos. Esto estoy hablando de los que no son clandestinos, porque los clandestinos indiscutiblemente son un factor importante que existe, y desafortunadamente estos son los que conllevan a mayor riesgo. Ahora, no quiere decir que solo las personas que lo utilizan están a riesgos. Hay registros nacionales en donde hasta un 50% de los espectadores viendo una actividad cultural, ya sea navideña, ya sea patrio, tienen o pueden tener lesiones al resultado de esto, ¿verdad? Entonces, aún llevando las indicaciones que tiene el artefacto, aún que se haya registrado y esté documentado bajo la Secretaría de Defensa Nacional y Militar del país, aún así puede haber problemas utilizando estos artefactos. Sí, tenemos el antecedente próximo pasado en unas fiestas en el estado de Veracruz. Hubo un incidente donde los fuegos artificiales creo causaron pérdidas de vida, ¿verdad? Sí. Y tomar en cuenta precisamente porque eran espectadores, no manipuladores. Así es. Sí, como efectos colaterales o daños, efectos secundarios o daños colaterales. Doctor, perdón, antes de pasar al siguiente, es importante esto que señalaste, pues con el señor que compramos los cohetes ahorita para las fiestas navideñas,
es un triciclo que se pone afuera del supermercado o en los parques donde tienen mayor confluencia las familias con niños pequeños. Y el señor pues te los vende, no tiene ninguna leyenda, si te lo venden por bolsita, donde diga que se manipule con mucho cuidado. Difícilmente creo que los responsables, hablemos de protección civil o los inspectores que tienen que verificar si esa persona cuenta con la capacidad, cuando menos de manera verbal, de decirle el compromiso que tiene alguien que va a manipular el adulto al que le vendan, ¿sí? Porque se lo venden a quien tenga el dinero y lo pueda comprar, y principalmente son los niños, y el papá pues piensa que no va a pasar nada, le da los 5 o 10 pesos, el niño se acerca, el adulto le vende, y ahí empieza el problema. Sí, indiscutiblemente estos son problemas serios, doctor. Nos hemos encontrado en tener que hacer recomendaciones generales a la población, tales como que los menores de edad o los niños no utilicen fuegos pirotécnicos, no reincender uno que no agarró fuego, ¿verdad? No ponerlo en un bolsillo, no ponerlo en artefactos cerrados, es decir, que ya sea de metal, en una botella, por ejemplo, no usar eso porque se hace más fuerte la expansión. Pero desafortunadamente como población o seres humanos somos un poquito temerarios, es decir, no le ponemos la importancia de vida, ¿verdad? Y de que va a existir de forma clandestina, sí va a existir. Me ha tocado atender paciente que le ha explotado un artefacto en la mano y se ha literalmente amputado 3, 4 dedos, ¿verdad? Y esa persona, si estás hablando de una persona que es el proveedor de todos los ingresos familiares, pues obviamente queda siendo una persona que ya no puede proveer para la familia, ¿verdad? No se diga aún más de que corre riesgo de que pierda la vida también a la persona. Entonces sí es importante tener conciencia de que sí va a existir de manera clandestina, si va a existir, entonces es responsabilidad del guardián o de los padres o del que esté cuidando al niño, ¿verdad? O los menores de edad en esta ocasión, de que pongan su granito de arena y les expliquen los riesgos que hay y tomar las medidas preventivas en caso de que pase una situación inesperada, tomar las medidas preventivas para poder solucionar el problema de inmediato de la manera más pronto y más rápido. Sí, y otra cosa, hablando de potencializar los efectos en los juegos que tienen los niños, pues a mí también me tocó en su momento vivirlo, poner cohetes de mayor potencia, una lata y una piedra. Y cuando explota, vuela la piedra y vuela la lata, se vuelve un proyectil. Se vuelven proyectiles. Que puede, una piedra o una lata con un golpe a un menor de edad o una persona mayor lo puede matar. Así es, ¿sí? Indiscutiblemente todo esto ha estado registrado. Se hacen zonas o áreas expansivas, por así comentarlo, y puede causar trauma cerrado del tórax y causar problemas pulmonares y defunción. La persona fallece, ¿verdad? Resultado de esto. Son pocos los casos registrados, pero sí los hay, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser atendidas, doctor, las quemaduras en primero, segundo y tercer grado? Si las quemaduras en términos generales, ¿verdad? Si vamos a hablar de quemaduras de primer grado, es básicamente, le explotó el artefacto en la mano de la persona, pero no hay herida abierta, ¿verdad? Solo hay una área de enrojecimiento y dolor, un poquito de inflamación o edema. Pues básicamente es lavarlo con agua a temperatura normal, no pongámosle hielo, no le pongamos mayonesa o miel, ¿verdad? Estas cosas no funcionan y lo único que pueden hacer es enmascarar cuando uno valora al paciente o a la persona, enmascarar el daño causado. Entonces tenemos que tener cuidado de no andar poniendo cosas caseras para tratar de controlar esto. Simplemente es agua, dejarlo con una crema humectante, y si hay dolor, pues darle un Tylenol o un paracetamol, acetaminofén, para que tenga la persona ahí. En segundo grado, en una quemadura de segundo grado,
dependiendo la cantidad o la área afectada. Ejemplo, si estamos hablando que fue en mano, estamos hablando que son zonas especiales de quemadura. Mano, cara y articulaciones son zonas especiales, incluyendo los genitales. Estos pacientes o estas personas tienen que acudir al centro de salud o a su unidad de emergencia más cercano, ¿verdad? Estos ya una vez que son evaluados, ya el médico o el que está haciendo el triage en el centro de salud va a decidir si es una persona que puede ser manejada de manera ambulatoria, a casa, con curaciones, o si necesita ser ingresado. Si son quemaduras de igual manera, los de segundo grado, de igual manera en la calle o en el sitio, en la casa donde sucedió, lo que tiene que hacer el familiar inmediato o la persona responsable es simplemente poner o lavar con agua a temperatura normal, no agregarle nada, mientras lo va trasladando o transbordando a un centro de salud o al centro de emergencia más cercano. Si hace una quemadura de tercer grado, pues hay que valorar y categorizar ese paciente si es un paciente que tiene quemaduras mayores o menores. Si es quemadura mayor, pues va a terminar a un centro hospitalario internado en donde se pueda hacer ya sea cuidados de curación, manejo con antibióticos, manejo con líquidos o inclusive si es necesario necesitar cirugías, injertos, eso es lo que va a tener que ser. Hay centros especializados a nivel nacional que solo se dedican a pacientes con quemaduras de tercer grado mayores, ¿verdad? Pero en términos generales no es lo común encontrar en pirotecnia ni en quemaduras eléctricas. Recordemos, solo de 100 pacientes, solo 5 requieren de atención hospitalizada, es decir, que causan quemaduras mayores. ¿Por qué aplicar hielo, mayonesa, miel, plantas o remedio casero puede complicarlo? Por dos razones. Uno, puede aumentar el área del área afectada, es decir, aumentar el sitio o la quemadura por sí misma, y lo otro, enmascarar que no podamos nosotros en el área de salud identificar si realmente está más quemado de lo que aparenta, y eso va a hacer que uno no pueda dar un manejo adecuado. Entonces no es lo recomendable. Entonces, para resumir, puede aumentar más la quemadura, lo grande que es, puede ser lo más grande, y segundo lugar, puede hacer que no hagamos un diagnóstico adecuado para poder tratar a ese paciente. Sí, desafortunadamente aquí lo tenemos por experiencia, porque pues hay una quemadura, se presenta sin un conocimiento del grado de la quemadura y corremos a aplicarle pasta, ¿sí? Pasta dental, porque el mentol le va a sentir que en verdad refresca, ¿sí? Masa, le va a aplicar miel o mayonesa, ¿sí? Que es lo más común, ¿verdad? Entonces, tener esta recomendación por parte de un especialista es de suma importancia para que no corra usted a prepararle una ensalada o un aderezo en la quemadura que puede complicarlo. Usualmente causa más complicaciones que beneficio y por eso se recomienda no utilizar este tipo de situación. Lo único es autorizado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista especialidad sería agua a temperatura normal, ¿verdad? Y alguna crema humectante, entre esas las que no tienen contenido químico. Por ejemplo, Lubriderm de tapita azul, porque sí, hay varios de Lubriderm, ¿verdad? Y no por hacer propaganda a Lubriderm, sin embargo, creo que es de los más accesibles que hay localmente. Creo yo que la mayoría de las familias tienen una cremita. Y si no, usar crema de cacao, ¿verdad? Que hay indiscutiblemente la crema, los aceititos que se pueden usar, pero no se compliquen la vida. Solo pónganle agüita si es un área grande y tienen que friar. Agárrense una garra, humedézcanlo con agua a temperatura normal, pónganselo sobre el área afectada y eso va a controlar tanto la inflamación como que no quede más grande el área quemado. El uso de antisépticos, porque le puedo poner alcohol, pues se me ocurre, ¿verdad? Entre las cosas que tenemos, todo lo solucionamos con alcohol. Alcohol, isodine y cualquier otro derivado no se recomienda, ¿verdad? Estas cosas causarían mayor daño y aumentarían el área de quemado.
Si tienen entre su equipo de primeros auxilios en la casa, su botín de primeros auxilios, si tienen tal vez una cremita de triple antibiótico y el área es pequeña, adelante, eso se puede utilizar, ¿verdad? Eso es asumiendo de que no es una quemadura de segundo o tercer grado. Estoy hablando de quemaduras de primer grado. Segundo y tercer grado necesitan ir a un hospital, centro de salud, para que lo valoren y vean si es necesario que el paciente pueda ser manejado ambulatorio, es decir, en casa, o sea internado. Sí, me gustaría puntualizar nuevamente, doctor, que me diga en qué momento debo de acudir al hospital o a la clínica en mi visualización como una persona común de una lesión. Visitar a una clínica es cuando hay una quemadura de segundo grado y básicamente la quemadura de segundo grado se identifica cuando hay desarrollo de ampollas. Si solo es un poquito de inflamación y enrojecimiento, se considera una quemadura de primer grado y eso puede ser atendido en casa, sin ninguna evaluación por ningún personal del sector salud, ¿verdad? Pero ya una vez que desarrolla ampollas, esa persona necesita ser evaluada en un centro de salud o un departamento de emergencia en donde puedan darle recomendaciones concretas o inclusive internar al paciente en caso de ser necesario. Recordemos, les platiqué, zonas especiales, cara y mano son zonas especiales y la pirotecnia tradicionalmente, por cuestión de porcentaje que manipulamos esto, afecta a la mano y afecta la cara o el globo ocular, ¿verdad? Entonces, en resumen, si vamos a hablar de quemaduras de primer grado, si es un área pequeña, estoy hablando de que solo es la mano, no hubo heridas abiertas, no hay ampollas, no necesita ir a ningún centro de salud. Si solo está rojito y un poquito inflamado, en casa, con tu cremita, ya sea Lubriderm o con tu triple antibiótico, puedes manejarlo en casa sin mayor problemas. Una medicina para el dolor, un paracetamol, un acetaminofén, 500 miligramos, 1 o 2, dependiendo si el pacientito son los que toleran adecuadamente el dolor o no. 1 o 2 veces al día, 3 veces al día es recomendable, ¿verdad? Aquí en México somos campeones en dejar que las cosas se nos compliquen, doctor. ¿Cuáles son los riesgos de no atenderse y con precisión en cuanto a tiempo? Si son quemaduras de primer grado, no hay ningún mayor riesgo de trascendencia en cuestión de función y en cuestión de cicatrización. Si son quemaduras de segundo y tercer grado, entonces estamos hablando de que puede afectar no solo la función de la mano, en el caso del ojo, por supuesto, perder la visión, en el caso del oído, perder la audición, en la mano puede perder también un dedo en caso de que haga lo que se llama un síndrome compartimental a consecuencia de la quemadura de segundo o tercer grado, puede perder la función, no necesariamente que haya explotado un artefacto en la mano y haya causado una amputación. En caso de heridas y amputación, no le busquen, acudan a su departamento de emergencia, que lo valore un personal calificado y decida qué es lo que hay que proceder con ese paciente, ¿verdad? Estas son las cosas importantes. Puede en quemaduras de segundo y tercer grado por pirotecnia. Si pasó solo eso, puede perder la función. Si pasó amputaciones, lo complejo es que es muy difícil reconstruir una mano con una explotación. Usualmente se trata de hacer lo que se llaman operaciones de salvaje, de tratar de rescatar lo máximo que se pueda la función de las partes no amputadas. Reimplantar, que de hecho existe cirugía de reimplantación a nivel nacional de los dedos, es factible, pero estos pacientes automáticamente no son candidatos para eso. Por el daño, ¿no? Por el daño que causa muy severo al tendón, al músculo, al nervio, al hueso, ¿verdad? A la piel, sí. ¿Verdad? Es imposible poder hacer cirugías o operaciones de reimplantación de dedos. Sí, he visto que lo hacen, incluso han dejado como una tenaza, una pinza para que sea funcional, pero pues pierde toda la estética porque ya hubo una lesión. Conozco una persona ya mayor que en su momento me llamó la atención y ver que sí era funcional, estaba adaptado, pero me comentaba que de pequeño ellos en su pueblo jugaban con los restos de los cartuchos de dinamita que no alcanzaban a usarse
y los golpeaban, creo, con un clavo o algo, y le explotó, y la mano quedó lesionada. Le reconstruyeron y quedó una pinza. Una pinza, que es lo mínimo función que puedes rescatar de una mano amputada, ¿verdad? De unos dedos amputados es tratar de, por lo menos, de dejar al paciente con una pinza. Claro, a estas alturas ya estamos de que podemos hablar de reconstrucción formal, de prestar un dedo del pie y ponerlo en la mano, ¿verdad? Y eso se hace a nivel nacional. Pero pues, hay que sacrificar primero un dedo del pie, en segundo lugar hay que ver si el paciente es candidato, y tercero, la función que se pueda rescatar, y cuarto, si realmente funciona, porque también estas operaciones tienen su índice de fracaso. Entonces, no es nada asegurado. Lo más seguro que no te va a pasar absolutamente nada si no juegas con los artefactos pirotécnicos. Y le quitas al pie también la funcionalidad. Le quitas cierta función al pie. Sí, porque puede afectar incluso en la pisada, en la postura, y otro daño a columna vertebral. Correcto. Sí. Entonces, los pacientes que no aceptan eso, por supuesto, son los bailarines y los que hacen danza, ¿verdad? No aceptan ese tipo de cirugías porque de eso viven. Sí. Pero en términos generales, la población general, por supuesto, se pueden hacer esas cirugías reconstructivas. Sin embargo, conllevan por sí solas también algunos otros riesgos adicionales. Aquí somos expertos en colgarle al arbolito luces y más luces, y en la misma conexión igual ponemos las coronas ahora ya hay unos juegos de luces muy bonitos, y cargamos hasta 5 o 6 conexiones en la misma. Esto, la sobrecarga genera un accidente, y a su vez, principalmente cuando un niño va a manipular, puede estar expuesto a una quemadura por electricidad. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿De igual manera se clasifican como las lesiones por fuego, por pirotecnia? Son diferentes las quemaduras, pero pueden tener similar mecanismo de lesión. Por ejemplo, las quemaduras eléctricas siempre vamos a tener un puerto de entrada. En el caso de los niños, muchas veces van y muerden el cable, ¿verdad? del teléfono, o en estos casos de las luces de Navidad, lo muerden y entra. El puerto de entrada sería por la boca, y el puerto de salida usualmente pueden tener 1 o 2 a través del pie. Estos sí vale la pena que estos niños sean evaluados en emergencia. Estos se consideran siempre quemaduras de tercer grado hasta demostrar lo contrario. Más aún, las tomas de electricidad, por supuesto, se dividen en 110 y 220. Sí. Entonces, estos causan transmisión a nivel del tejido del corazón. Sí. Y pueden causar como consecuencia problemitas del corazón, que el latido cardíaco no sea uniforme. Sí. Y causar mayores problemas, inclusive la muerte. Eso es uno. Lo otro que pueden causar son depósitos de sustancias que el riñón debe de eliminar, y causar que el riñón se tape, ¿verdad? Estamos hablando de lesión a nivel muscular que se deposita a nivel del riñón. Entonces, estos pacientes que tienen ese tipo a pesar de que se notan que el niño lo mordió, gritó, se levantó y salió corriendo, estos niños deben de ser evaluados en un centro de salud o en un departamento de emergencia para descartar mayores problemas serios en ellos. Si se incendió el cable, o se incendió la ropa del paciente, o del niño, o del paciente, o de la persona, por supuesto, entonces ya cae a la clasificación de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Pero una quemadura eléctrica por sí sola se considera una quemadura como si fuese, y debe ser manejado de tercer grado, ¿verdad? Es decir, debe de ser evaluado en un centro de salud. No solo debe de salir corriendo y todo el mundo sigue con la fiesta. No, deben de tomar la precaución, porque sí puede conllevar a problemas mayores. Es importante que tomen este dato, porque cada fiesta navideña nos exponemos con las condiciones estas que el doctor nos está platicando ahorita, ¿no? Principalmente nuestros niños. Hace unos días hubo un deceso de un niño por mordedura de un cable,
¿sí? Se electrocutó, Sí. y estar pendientes principalmente con ahorita que va a haber aumento en nuestras conducciones eléctricas, para poner el arbolito, para poner los arreglos que nos gusta que se vean las luces navideñas, y tener pendiente siempre, no solo ahora, pero ahora que en Navidad se incrementan los accidentes por accidentes automovilísticos, los de carretera, porque hay mayor flujo que van a visitar a los familiares, y las vacaciones, los que se bebe más, hay más fiestas, todo aumenta para estas fiestas de fin de año. Sin duda, el detalle es que también podemos recordar que inclusive la calidad de las conexiones o de los conectores o de las luces, los cables no necesariamente tienen un alto nivel de calidad. Entonces, algunos se rompen de una manera muy fácilmente y causan una falla en los cables y predisponen a las quemaduras por electricidad, ¿verdad? Y más si le recargamos 2, 3 salidas, y que para el equipo de sonido y que para la luz, sí. Todo esto va a causar de que esté a mayor riesgo la población en general, y específicamente los niños, que les gusta andar jalando y mordiendo las cosas y experimentando, ¿verdad? Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Si no lo tomamos, corremos riesgo de que nuestro ser querido obviamente tenga un problema serio, inclusive la muerte. ¿Cuáles serían las recomendaciones del doctor Quetzal para estas fiestas navideñas en cuanto a pirotecnia y en cuanto a estas fallas que pueden generar quemaduras por electricidad? Pirotecnias, es muy sencillo que los niños no estén expuestos al uso, y si van a estar expuestos al uso, que sea bajo supervisión, y la persona que haya supervisado que haya leído lo que dice las instrucciones de cada artefacto. Si los artefactos es como usted menciona, doctor, que lo vendió fulanito ahí en un carrito y no trae instrucciones, pues entonces que el niño no juegue con él, que sea un adulto que lo incendie, ¿verdad? Acordémonos, cada juego de pirotecnia tiene, o artefacto tiene un componente pirotécnico y tiene un componente químico. Por ende da lo que es el sonido y la luz. Entonces, si no tenemos claro en nuestra mente qué está pasando en esta situación de pirotecnia, mi recomendación es, si no lo vas a poder supervisar a los menores de edad, mejor no les expongas a ello, ¿verdad? 1. 2, si los vas a exponer a ello, a los artefactos pirotécnicos, tú como adulto no tomes, porque al tomar va a causar que no puedas evaluar bien lo que está haciendo el niño. Entonces, por ende, va a ser siempre un riesgo para la persona que esté usando. Tercero, no tirar los artefactos hacia el compañero, el amiguito, el primo, no tirárselo de una manera divertida, creyéndonos que nos va a hacer diversión. Sí, en dado momento puede ser que nos riamos, pero también pone en riesgo nuestra salud y por supuesto nuestra vida. Y en cuestión de las quemaduras eléctricas, recordarles, si hay un paciente que mordió un cable, que es lo más común, ¿verdad? Y eso es común, es en los menores de 5 años, o inclusive de que uno toque, ¿verdad? Ahorita que viene el tiempo frío y puede pasar de que tenemos el calefactor eléctrico, ¿verdad? Que los cables a veces se rompen y el agua y el contacto y nos damos un toquecito ahí. Por supuesto tenemos que consultar. Quemaduras de segundo y tercer grado, indiscutiblemente consultar al centro de salud o al departamento de emergencia para que una persona calificada les diga qué es lo que hay que hacer. Si no podemos tener las prevenciones, y aún tomando las prevenciones, puede pasar accidentes, pero tener plan A, plan B y plan C, cómo lidiar y hacer frente a estas situaciones que nos son cotidianas y que indiscutiblemente aumentan ahora en diciembre y enero, que son nuestras fiestas tradicionales que tenemos en el país, ¿no? Importante también, así como se vende la pirotecnia, de igual manera se venden las luces para los arbolitos, los venden en su triciclo, los venden. Tener cuidado de saber dónde comprar, donde tengamos la garantía y sepamos que no va a generar un problema. ¿Dónde puedo localizar al doctor Quetzal?
principalmente nuestros amigos médicos y médicos especialistas de otras ramas, porque es importante tener una conexión con nuestro cirujano plástico y reconstructivo y trabajar en equipo. ¿Dónde lo puedo localizar, doctor? Bueno, yo ejerzo en Orange Walk, en nuestro país vecino. Estoy en Orange Walk principalmente, pero básicamente estoy en Facebook. Me pueden localizar vía Messenger si alguno tiene duda. Con gusto les aclaro. Tal vez no van a tener respuesta inmediata porque pues obviamente estoy en el trabajo, ¿verdad? Pero sí, con gusto les puedo hacer alguna aclaración vía Messenger en Facebook, alguna duda que tengan, o a través del doctor Francisco Lara, que ha sido tan amable de aportarme la invitación para dar unos comentarios sobre lesiones por pirotecnia y obviamente electricidad. Lo pueden hacer a través del doctor y con gusto le atendemos sus dudas. Entonces en Facebook como Miguel Quetzal. Miguel Quetzal Magaña. Ahí estoy con una camisa gris y una corbata, bien vestido. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Esto es educación digital para las nuevas y las no tan nuevas generaciones. Salud Integral de Radio Maya Internacional. Recuerde, en salud la tarea es prevenir. Buenas tardes. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.